Listo. Buenos días. Gracias por acompañarnos. La intención de hoy es que ustedes puedan escuchar un poco acerca de cuáles son las soluciones que nosotros tenemos y que son avaladas por Carrier y por ASRAE, precisamente para enfrentarnos a esta situación que nos está afectando a todos. También quiero comentarles que en esta charla nos va a estar colaborando el ingeniero Wallen Hernández, precisamente para complementar alguna información acerca de los productos que les vamos a presentar. Y también contamos con don Mario Late, que es el presidente de ASRAE para Costa Rica. Al final vamos a tener un espacio de 15 minutos para consultas o para comentarios que ustedes puedan tener. Recordarles también que esta charla está siendo grabada y si no la pueden escuchar en vivo, entonces la idea es que ustedes en cualquier momento puedan meterse y repasarla, y que cualquier duda o consulta que tengan, es muy importante que ustedes se comuniquen con nosotros y nosotros poderlos atender acerca ya de productos específicos o información que ustedes quieran manejar más profundamente. Bien, vamos a comenzar entonces con la charla. Ok, listo. Bien. Lo primero, como para entender nosotros de qué es lo que vamos a hablar, es primero hablar brevemente qué es ASRAE. Bueno, ASRAE es la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. Y el enfoque es en tecnologías de edificios. Básicamente ellos se enfocan en tres áreas: la eficiencia energética, la sostenibilidad de los edificios y la calidad de aire interior. En este caso, ellos lo que hacen es que investigan, redactan y publican esos estándares precisamente para que nosotros los podamos utilizar como reglas y que permitan el buen funcionamiento de los sistemas. Y también, saber, lo que necesitamos también acá es poder entender cuáles tecnologías son aprobadas y cuáles tecnologías cuentan con pruebas de laboratorio. Bien, entonces vamos a comenzar con la charla. Ok. Vamos a aportar antecedentes autorizados a las personas que se encuentren interesadas en temas relacionados con medidas para poder mitigar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas en áreas cerradas, donde tenemos aires acondicionados. También que esto nos va a servir como una herramienta clarificando la posición de la industria del aire acondicionado. ¿Por qué? Porque acá se escuchan y ustedes pueden investigar y ver que hay artículos que se están escribiendo y tecnologías que se están ofreciendo en el mercado, pero que tal vez no cumplen con pruebas de laboratorio o no son avaladas porque tal vez no tienen suficiente información, y entonces, lejos de generar una solución, más bien nos pueden provocar un problema relacionado a otros subproductos. Y finalmente, vamos a agrupar estas mejores prácticas en el uso adecuado de estas áreas, y la idea es presentárselas a ustedes para que las tengan y las podamos repasar. Bien. Para poder entender esto, vamos a hablar un poco acerca de los patógenos. Los patógenos, que son los que generan las enfermedades infectocontagiosas, precisamente tienen varios canales de transmisión, desde el huésped inicial o el huésped primario hasta el huésped secundario. Hay varios canales de posible contagio. El primero es el contacto directo, y de este ya se ha hablado bastante, y aquí es donde nosotros tenemos que respetar todas las normas y todos los protocolos que se nos han venido diciendo, ¿verdad? El distanciamiento y demás. Pero también existen otros canales de transmisión. En el caso de nosotros, y en el que más nos interesa y en el que sí podemos aportar a la solución, es precisamente la transmisión aérea. Ya vamos a ver cómo nosotros podemos ocasionar precisamente que la transmisión aérea sea parte del problema o parte de la solución. También tenemos otros canales, que es las superficies contaminadas. Aquí es muy importante que si tenemos una persona que está contagiada y es asintomática o tiene síntomas, y esa persona toca superficies,
esas superficies después las podemos tocar nosotros y nos vamos a ver contagiados. Y al final se pueden dar mezcla de varias de estos canales de transmisión. Entonces es muy importante para nosotros entender cómo desde nuestro punto de vista podemos evitar que haya una transmisión, específicamente en la transmisión aérea. Bien, acá tenemos que entender una cosa: si nosotros estamos hablando, estamos conversando, cantando, estornudamos, bostezamos, siempre vamos a emanar una cantidad de partículas o gotículas que dependen del tamaño, entonces van a quedar suspendidas más tiempo o menos tiempo en llegar al piso. En el caso de las gotículas más grandes, pues obviamente esas gotículas van a caer rápidamente al piso. Pero ¿qué sucede? Que hay núcleos de gotículas que son muy pequeñas, del orden de 3 micrones y menos, que por lo general van a durar mucho tiempo en caer. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que esas partículas muy pequeñas en suspensión pueden ser aerotransportadas de un punto a otro. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber que los sistemas de ventilación y en los aires acondicionados se pueden volver positivos si podemos romper con esa cadena de transmisión, o más bien si podemos estar potenciando un posible contagio. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Bien, aquí las medidas complementarias como el aislamiento, el distanciamiento social, la limpieza de superficies y otras quedan fuera del alcance de esta presentación, y no es porque no sean importantes, sino porque ya se ha hablado mucho de ese tema, y acá, digamos, los departamentos de salud ocupacional se encargan de darnos pautas diario de cómo va avanzando esas medidas, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces ese tema, digamos, no va a ser parte de esta presentación. Lo que sí tenemos que entender es que esos flujos de aire con direcciones definidas puedan de alguna manera ayudar a evitar que se recirculen estas partículas. Entonces, si nosotros vamos entendiendo cómo funcionan los aires acondicionados o los sistemas de ventilación, podemos saber cuáles sistemas pueden estar funcionando, de qué manera, en qué dirección, y nos va a servir a nosotros para disminuir o mitigar el posible contagio. Y al final sí es muy importante que nosotros trabajemos en equipo. ¿Por qué? Porque los departamentos de salud ocupacional están generando estrategias y nosotros a nivel de mantenimiento también. Entonces es muy importante que haya una sinergia entre nosotros y que cualquier estrategia que ambas partes vayamos a implementar, que sean discutidas. ¿Para qué? Para que los dos sepamos realmente qué podemos hacer en equipo y poder disminuir la posibilidad de contagio. Bien, vamos a comenzar con la primera estrategia, que es la ventilación, y en este caso va a ser por extracción o por inyección de aire. Tenemos el caso de los hospitales. En el caso de los hospitales, por lo general, siempre se manejan las áreas más críticas como las UCIs o los salones de cuartos de aislamiento para personas que generalmente se manejan con presiones negativas en cascada. ¿Esto qué significa? Que cuando se abre la puerta y el personal médico va a ingresar, lo ideal es que las corrientes de aire no salgan o no le den de frente a ese personal médico, sino que más bien exista una dirección en el flujo de aire que permita precisamente que todos los aerosoles infecciosos que se encuentran en ese lugar sean direccionados hacia el exterior del recinto. Y esto se logra mediante el sistema de ductos que llevan ese aire hacia afuera del edificio. Generalmente nosotros tenemos dos ductos de retorno y ductos de extracción. Entonces es muy importante que todos sepamos que esos sistemas de ductería, de extracción y los damper, que son las compuertas que se encargan de regular esos caudales, se encuentren completamente abiertos y en perfecto estado. Es muy importante que nosotros nos aseguremos que para el personal médico que va a estar ingresando a esas zonas,
exista una presión negativa. Siempre la idea es que el aire fluya en dirección contraria a las puertas y así nos va a permitir que la gente, digamos, no se enfrente o no tenga contacto directo con esos aerosoles infecciosos. Bien, ¿qué pasa en el caso de los edificios de oficina? Bien, aquí se debe contar con sistemas de extracción e inyección de aire, así como ventanas que se puedan periódicamente estar abriendo. En el caso de abrir ventanas o inyección de aire, también se debe considerar evitar la entrada de insectos o pájaros. Entonces es muy importante que nos aseguremos que en esos conductos existan trampas o existan filtros o mallas precisamente que eviten el ingreso ya sea de insectos, pájaros o incluso otros contaminantes como malos olores o alérgenos que al final pueden provocar que se disminuya la calidad del aire. Y obviamente en la parte de locales comerciales y viviendas, aquí hay un tema. La mayoría de las viviendas con equipos mini split o equipos pequeños de expansión directa sin ductos no tienen una posibilidad de aire fresco, pero la recomendación en estos casos es que se permita la entrada de aire fresco, ya sea por abrir las puertas o abrir las ventanas. Lo ideal es que periódicamente estemos renovando el aire de esas habitaciones con el fin de diluir la cantidad de aire que tenemos en esos espacios. Entonces, si ustedes ven, lo que se busca en estos tres casos, a pesar de que cada sector tiene un estándar específico, lo que se busca es aumentar la capacidad del aire fresco de cada una de las habitaciones, precisamente para que esos aerosoles infecciosos puedan salir de la habitación y que no los estemos respirando nosotros y otras personas que se encuentren a la par. Bien, otra de las estrategias y de la que se habla bastante es precisamente del sistema de filtración de aire mecánico. En el caso de la filtración de aire mecánico, aquí tenemos dos cosas. Una, dependemos del tipo de unidad y dependemos de la aplicación. La gente nos pregunta, pero yo puedo sustituirle a este equipo un filtro de mayor capacidad que cumpla con una clasificación bien alta y que me permita atrapar virus o bacterias. En la mayoría de los casos, los aires acondicionados están diseñados para manejar un caudal de aire específico. Entonces, ¿qué pasa? Que eso está calculado con un sistema de filtración de fábrica. Si nosotros sustituimos esos sistemas de filtración por sistemas mucho más eficientes, probablemente en la mayoría de los casos estemos provocando que esos filtros prácticamente colapsen el sistema de ventilación. Entonces vamos a tener dos cosas. La primera es que no vamos a tener un caudal de aire correcto y no vamos a poder asegurarnos de que estamos moviendo el aire internamente en las habitaciones. Y lo segundo es más crítico para el equipo. ¿Por qué? Porque al reducir ese caudal de aire estamos reduciendo el flujo que al final de cuentas repercute directamente en los compresores. Entonces, si a ustedes les dicen que podemos cambiar esos filtros por filtros de alta eficiencia y se está reduciendo mucho el flujo, probablemente a mediano plazo empecemos a experimentar problemas mecánicos en los compresores y a la larga el sistema va a fallar ya por un problema mecánico que va a ser mucho más caro de resolver. Entonces, sí es muy importante considerar que el sistema de filtración es específico para cada una de las aplicaciones. ¿Y cómo se hace en este caso para asegurarnos de que contamos con la clasificación adecuada en las distintas aplicaciones? Bien, en este caso lo que tenemos es lo siguiente. Hay una clasificación que significa MERP, que es mínima eficiencia de valores reportados. Y para aplicaciones domésticas y comerciales, los niveles de filtración son bastante bajos. Me refiero a que van desde el MERP 1 hasta el MERP 4. Lo que hacen es prácticamente filtrar partículas del orden de 3 micras a 10 micras en menos del 20%.
Prácticamente, si ustedes ven los aires acondicionados domésticos y comerciales que cuenten con esa clasificación, el sistema de filtración está enfocado más que todo para fibras de alfombra, cabellos humanos y partículas bastante grandes. Entonces, prácticamente acá no se recomienda, en la mayoría de los casos, sustituir los filtros originales por filtros de alta eficiencia. Se puede estudiar caso por caso para averiguar si el motor y el abanico pueden llevar un filtro de un poco más de eficiencia, pero al final de cuentas la recomendación es dejemos los filtros originales que tenemos en las máquinas y más bien prestémosles un adecuado mantenimiento, que más adelante vamos a hablar específicamente cuáles van a ser esos periodos de mantenimiento. Bien, hay otra categoría de filtración que va del MER 5 al MER 8, que en este caso igual estamos hablando de partículas de 3 micras a 10 micras, y en este caso el porcentaje de filtración va de 20% a 84.9%. ¿Qué sucede acá? Que la mayoría de las aplicaciones que nosotros manejamos no tienen ese sistema de filtración, exceptuando ya sistemas de prefiltros en unidades instaladas en sistemas hospitalarios o en sistemas de cuartos limpios. Pero lo que es básicamente sistemas de filtración de prefiltros no los podemos pasar a sistemas domésticos. Entonces sí es muy importante saber que no podemos, en la mayoría de los casos, aumentar la filtración. Bien, en aplicaciones específicas tenemos de MER 13 y de MER 9 a MER 13, y aquí ya se aumenta un poco más la filtración, pero también esta filtración está relacionada directamente con equipos especializados, y al final llegamos al top de la filtración, que es los filtros HEPA. Los filtros HEPA se utilizan precisamente para fines de cuartos limpios, donde tenemos procesos de manufactura de equipo médico o equipo electrónico que necesitamos garantizar que la pureza del aire sea muy fina, y también en sistemas hospitalarios, que como lo decíamos ahora, es precisamente donde tenemos cuartos de aislamiento, donde tenemos personas con virus o con enfermedades respiratorias, y la idea es que esas personas puedan respirar el aire lo más limpio posible. Entonces, ¿qué sucede acá? Que nosotros, a manera de resumen, no podemos sustituir los sistemas de filtración originales que tenemos por sistemas de filtración de más alta eficiencia. Tenemos que irnos a una mezcla de recomendaciones que vamos a seguir viendo más adelante, pero de momento el tema de la dilución de aire se vuelve mucho más importante para poder garantizar de que los aerosoles infecciosos no se encuentren en los recintos cerrados. Bien, otro de las estrategias es el tema de los emisores ultravioleta. En este caso, los emisores ultravioleta lo que hacen es inactivar a esos virus o patógenos, y precisamente la recomendación acá es que se instalen en lugares muy específicos. Por lo general, nosotros lo que recomendamos es que se instalen dentro de los evaporadores, que son las unidades que enfrían el aire, justo entre el serpentín y la bandeja. ¿Para qué? Para que estos emisores de luz ataquen y neutralicen todos los patógenos que pasen por esas bandejas, y precisamente en esos lugares es donde existen altos niveles de humedad, porque ahí es donde se condensa el aire que pasa por esos serpentines, y entonces es donde se da la formación de moho, bacterias o virus. Acá lo importante es que los emisores ultravioleta sí son muy dañinos para la retina y para la piel humana. Entonces, siempre que ustedes sepan que vamos a contar con esta tecnología, lo adecuado es que sean instalados en lugares alejados del ojo humano y alejados de la piel. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a la instalación de esos equipos. En el caso de nosotros, manejamos unos emisores de Sterilair que tienen una potencia efectiva de 1 año aproximadamente. Entonces, aquí es muy importante que cada 12 meses nosotros repasemos la potencia del emisor. Y ojo, no significa que el emisor
se llegue a dañar a los 12 meses, simplemente es que su potencia efectiva al cabo de los 12 meses empieza a reducirse. Entonces la importancia de cambiarlo cada 12 meses para garantizarnos que tenemos los serpentines y las bandejas limpias. Además también esto nos puede ayudar en aumentar la eficiencia de los equipos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos equipos que se nos están ensuciando por problemas de biofilm que se forman en los serpentines, entonces al final de cuentas la eficiencia de las unidades se nos empieza a disminuir. Con esta tecnología podemos asegurarnos de que estos sistemas de serpentines se van a mantener lo más limpio posible. Bien, lo del tema de la longitud de onda debe ser entre 200 y 280 nanómetros, siendo 265 la potencia de la que nosotros manejamos y la potencia de la que debería de ser en la mayoría de los casos, porque por debajo o por encima ya podemos provocar ozono como subproducto. Entonces es muy importante tener claro que ese es el valor, 265 nanómetros. También acá les queremos recordar que nosotros contamos con un emisor portátil. Ese emisor portátil está formado por 4 emisores con la intención precisamente de que podamos transportarlo y utilizarlo en lugares propiamente internos en las habitaciones. Entonces, la idea es que esos equipos portátiles nosotros los instalemos en la habitación, cerremos la habitación, nos alejemos y en un lapso de 20 a 30 minutos le podamos ayudar a mitigar los posibles contactos en superficies por caída de partículas o de aerosoles infecciosos. Entonces, es muy importante recordarles que nosotros contamos con un sistema de emisores portátil y si ustedes gustan, nosotros podríamos llevarlo a ciertos lugares y poderlo aplicar en interiores específicos. Bien, otro de los temas acá importantes es el tema de la humedad y la temperatura. De esto existe bastante información científica donde se ha demostrado desde hace muchos años que precisamente la humedad relativa en un rango de valores entre 40 y 60% es la más recomendada, precisamente porque a valores menores de 40% se empiezan a resecar las mucosas de nosotros y se debilitan las defensas. Y en ese momento más bien los virus por debajo de 40 tienden a aumentar. Y si hacemos el otro extremo, si nos vamos al lado del porcentaje mayor de 60, bueno, ustedes lo han visto que en lugares como en sótanos o lugares muy oscuros o cerrados, por lo general tenemos formación de mohos y bacterias. Entonces, la recomendación aquí es siempre mantener los aires acondicionados funcionando. ¿Para qué? Para que podamos tener ese rango de operación de entre 40 y 60% de humedad relativa. Y en cuanto a la temperatura, lo ideal es mantenernos siempre entre 23 y 25 grados Celsius. Y entonces es muy importante que nosotros sepamos que en lugares cerrados, si tenemos las condiciones de humedad relativa en esos rangos, es menos probable que los virus se nos vayan a mantener por más tiempo en esas superficies. Otro de los métodos es precisamente el tema del dióxido de carbono. En el dióxido de carbono, nosotros lo que vemos es que recomendamos monitorear esos niveles a 500 y 550 partes por millón. ¿Por qué? Porque precisamente por encima de esos valores lo que significa es que ya hay una aglomeración de personas y nosotros lo que estamos haciendo es empezar a respirar un aire más contaminado. Entonces sí es muy importante si se pudieran monitorear los niveles de dióxido de carbono en lugares cerrados, nos va a permitir a nosotros precisamente garantizar, primero, que no exista aglomeración de personas y segundo, que el aire sea más puro y que se trate de diluir al máximo. ¿Cómo se podría hacer esto? Bueno, se podrían aprovechar precisamente los dampers o las compuertas que existen en las tomas de aire fresco y hasta se pueden automatizar. Precisamente si a lo interno de las habitaciones tenemos sensores o medidores de dióxido de carbono, ese dióxido de carbono puede enviar una señal para que los conductos de aire fresco se abran al 100% y entonces
nos den una alerta de que ya tenemos unos niveles más elevados de dióxido de carbono y con esto diluir el aire que estamos respirando. Bien, otro de los sistemas es precisamente el sistema de purificación de aire en paralelo. ¿Qué sucede? Que como lo estábamos viendo con el tema de la filtración, no necesariamente todos los sistemas pueden permitirse el aumentar la clasificación de los filtros y poder depurar el aire, ¿verdad? Entonces, sí es importante contar con sistemas en paralelo que puedan llevar altas caídas de presión en los sistemas de filtración y que nos ayuden propiamente a depurar ese aire que vamos a respirar. Ya vamos a hablar más en detalle de este producto porque esta es una buena solución que nosotros tenemos y que nos podría ofrecer de nuevo para ciertas áreas críticas que se están comenzando a implementar. También tenemos otra estrategia que es el tema del mantenimiento preventivo. Ustedes han escuchado que con el tema de la reutilización de espacios cerrados se requiere la limpieza de los sistemas de aire acondicionado. Acá se vuelve prioritario y es fundamental que nosotros estemos seguros de que el aire acondicionado que tenemos se encuentra limpio y se encuentra en perfecto estado. Y en este caso es muy importante saber que nosotros podemos combinar esas tecnologías de filtración, de dilución de aire, de mantenimiento y de otras tecnologías precisamente para sacarle más provecho al sistema de aire y podernos garantizar que los patrones de aire, que los flujos de aire siempre vayan contrario a las personas que se encuentran al interno de los recintos. Acá es importante mencionar que el tema de los serpentines y las bandejas limpias aumentan la calidad del aire interior y aquí es muy importante recordarles que los emisores de luz ultravioleta pueden complementar precisamente este tema de limpieza en cuanto a serpentines y bandeja. Y también es importante que aunque nosotros cada 3 meses estemos realizando el mantenimiento de los aires acondicionados, en este caso en particular, por el tema de esta pandemia, la recomendación es disminuir los lapsos de mantenimiento y enfocarnos propiamente en los evaporadores. No significa que tenemos que estar yendo todos los meses a limpiar todos los equipos. Lo importante acá es revisar por lo menos mensualmente el estado de los filtros, el estado de las bandejas y los serpentines y asegurarnos que esos sistemas se encuentren completamente limpios y si lo podemos mezclar con otras tecnologías pues sería mucho mejor. Bien, este tema del OptiClean es otra de las estrategias que nosotros estamos utilizando. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que resulta que ustedes empiezan a observar que tenemos cuartos de personas aisladas, contagiadas, y precisamente esos cuartos ya no dan abasto, digamos, las UCIs ya no empiezan a dar abasto, y resulta que entonces tenemos que ir utilizando otros aposentos que tal vez no estaban acondicionados originalmente con todo el sistema de filtración, con el sistema de extracción, y entonces se vuelve crítico que por alguna razón ya nosotros empezamos a utilizar esas otras habitaciones para instalar a personal contagiado. Entonces, esta unidad que se llama OptiClean es una unidad que cuenta con la norma 170 de DRY, que precisamente es la norma que tiene que ver con el tema de la calidad de aire en aplicaciones hospitalarias. Y esta máquina lo que hace es precisamente dos cosas. Por un lado, puede servir para transformar un salón en un área de presión negativa, porque nosotros lo que hacemos es que, si ustedes observan la imagen, en la parte superior se puede instalar unos conductos flexibles y entonces la máquina se conecta, como ven es portátil, se conecta rápidamente, no tiene ningún problema, y esa máquina lo que va a generar es una presión negativa, un flujo negativo de aire al exterior de ese recinto. Entonces, esta máquina nos puede servir como una solución para ese tipo de áreas. Y también
en Estados Unidos ya se está utilizando precisamente para el retorno a clases, precisamente donde tenemos a niños o a personas recibiendo clases en espacios cerrados, precisamente se puede utilizar ya sea con el sistema de ductos o también sin ese sistema de ductos. ¿Qué pasa si nosotros le quitamos el ducto superior? Lo que vamos a lograr es que la máquina genere una filtración y nos esté, digamos, depurando el aire internamente en ese local. ¿Qué tenemos dentro de esta unidad? Lo que tenemos son sistemas de prefiltros y un sistema de filtros HEPA, que es el filtro de más alta eficiencia. Entonces, es muy importante saber que contenemos las partículas van a ir quedando atrapadas en esos sistemas de prefiltros y en ese sistema de filtros. Bien, tal vez algunas características acá de esta máquina. Ahorita la tenemos en dos presentaciones, en la de 500 FM y en la de 1500 FM. Nos han preguntado qué capacidad o qué espacio puede cubrir una máquina de estas. Bueno, precisamente estas máquinas andan en el orden de 70 a 75 metros cúbicos. Aquí ya no estamos hablando de área, sino que estamos hablando en metros cúbicos, porque lo que se trata es de manejar volúmenes de aire. Pero para tener una idea, podemos estar hablando de un espacio de 5 por 5 con un área, una altura de techo de 2 o 3 metros, que entonces nos permita, si cubicamos esa área, manejar precisamente volúmenes de 70 a 75 metros cúbicos. Aparte de eso, esta unidad es portátil, como les digo, viene con un cordón de unos 3 metros aproximadamente, viene con rodines y viene con unos ductos flexibles. Y esta máquina es a 115 voltios, entonces es muy silenciosa y nos permite instalarla rápidamente y convertir cualquier sitio cerrado en un área que cumpla con las especificaciones de la 170 de DRY para el sistema hospitalario. También tenemos por acá el último producto del que vamos a conversar, que se llama Global Plasma Solution. Esta máquina lo que hace es un ionizador bipolar de punto de aguja, pero trabaja con plasma frío. Lo que hace es ionizar el aire dentro de los conductos, y a la hora de ionizar el aire se forman dos polaridades, se forman iones positivos y iones negativos. Eso va a hacer que todas las partículas que pasen a través de los conductos se vayan a polarizar, unas positivas y otras negativas, y precisamente por ley de atracción estas partículas se van a atraer. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas partículas empiezan a aumentar de tamaño. Y entonces así, aumentando de tamaño, primero se logran neutralizar por la polaridad, y al aumentar de tamaño es más fácil capturarlas en los filtros. Y la ventaja de este producto es precisamente que atrapa los olores y desactiva los patógenos. Y también, lo más importante, esta aplicación se puede utilizar en la mayoría de los aires acondicionados, llámense en equipos mini split, equipos split, los wallpack, que por lo general se utilizan en las habitaciones de los hoteles, o en sistemas ya más grandes como paquetes, manejadoras de aire y cualquier tipo de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque es como un Lego, viene en partes, digamos, donde usted puede ir armando barras y que le dé la distancia total del serpentín. Y este equipo tiene una vida útil aproximadamente de 7 años. También una de las ventajas de este producto es que cuenta con certificaciones, en este caso la DO 160, que es para aviones, que es la que ya se ha estado utilizando, y también lo más importante, que cumple con la norma 621, que habla del tema de libre de ozono. Esta es una certificación UL que se menciona en el ASRAE, y precisamente lo que dice es que cualquier equipo que se utilice para limpiar el aire no puede como subproducto generar ozono. Entonces es muy importante que lo sepamos. Este es el único producto que tenemos en el mercado que precisamente cumple con la norma 2998,
¿Y dónde está siendo utilizado este producto? Bueno, existen ya varios lugares como la casa matriz de Google, la Casa Blanca en Estados Unidos y algunos otros proyectos. Es muy importante que sepan que toda esta información nosotros se la podemos compartir, los ejecutivos les pueden enviar la información específica si ustedes quieren saber acerca de un producto en específico. Y también recordarles una cosa, este producto tiene tiempos de entrega mucho más cortos que los tiempos de entrega que se están manejando para otras tecnologías. Por ejemplo, ustedes saben que los emisores ultravioleta en este momento existe mucha demanda y los tiempos de entrega nosotros nos han retrasado bastante. En este caso, bueno, ya lo hablamos con la empresa que los fabrica, que de hecho hizo una alianza con Carrier, y los tiempos de entrega son mucho más cortos y como ustedes ven es una tecnología que puede generar resultados inmediatos, existen pruebas de laboratorio y existe bastante información de este producto. Entonces, sí es muy importante que ustedes sepan que existe también esta tecnología. Bien, Bien, acá les hicimos un resumen de la mayoría de las tecnologías que actualmente está haciendo Carrier y ASRAE aprobadas. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Bueno, que podemos combinar precisamente esas tecnologías. Entonces, si ustedes ven con el tema de la filtración, no hay mucho que podamos hacer con el tema de la filtración, pero sí se puede complementar ya sea con emisores ultravioleta o con estos ionizadores de plasma. Entonces, pues yo veo que son soluciones y que en este momento lo que nosotros queremos es precisamente llevarles a ustedes esto, ¿verdad? Todas las soluciones que existen en el mercado y que sean aprobadas por ASRAE. Muchas gracias por su tiempo, de verdad, y estamos a la orden.